Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. La predicación que creemos que es la voluntad del Señor, que escuchen ustedes también los del tercer servicio, es decir, no se van a salvar de la predicación, que va a ser de bendición. Vamos a ser edificados, confrontados también, confrontados por su bendita palabra. Y es que tiene que ver con algo que es muy común desde el principio de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Cómo los seres humanos hemos aprendido a dar excusas por nuestros comportamientos, por nuestros actos, nuestras acciones, por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Leíamos la parábola en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, y es impresionante cómo muchas personas que no tienen a Jesucristo en su corazón ponen muchas excusas para no ir a una invitación donde se les va a predicar la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas noticias que Dios tiene para ellos. Ponen muchas excusas. Los discípulos estaban reunidos con el Señor Jesucristo y le plantearon esta pregunta: Señor, ¿serán muy dichosos aquellos que puedan entrar en el reino de Dios? Y el Señor Jesús, interpretando el texto y la historia, es como que si les dijera: les voy a contar una historia, una parábola, para que ustedes se den cuenta que aunque la invitación que Dios hace a todos los pecadores para que se arrepientan de sus malos caminos, de sus pecados y se vuelvan a Dios, Dios lo hace de manera muy amorosa, muy generosa, muy misericordiosa. Pero al final muchos ponen excusas y no quieren aceptar la invitación que Dios hace amorosamente a todos los pecadores. Y les voy a contar una parábola. ¿Qué es una parábola? La parábola es una historia de la vida diaria que enseña una verdad espiritual. Y les comenzó a contar la parábola. La parábola que se llama la parábola de la gran cena. Y les dijo: un hombre ofreció un banquete. Cuando la Biblia usa la palabra banquete, quiere decir que habrá toda clase de comida fina, rica, muy elaborada, toda clase de carnes, toda clase de vegetales, toda clase de frutas, de postres diríamos también ahora, que se ha hecho con mucho arreglo, con mucho decoro, porque es un banquete. Entonces, sigue contando el Señor. Ofreció un gran banquete e invitó a muchos. Ese banquete es la predicación del Evangelio del Reino de Dios, la comida espiritual que da vida eterna. Invitó a muchos, a los inconversos.
Y a la hora del banquete, envió a su siervo a decirle a los invitados: vengan, que la mesa está servida. Con mucho entusiasmo llegó el mensajero. En ese entonces la costumbre era de invitar, hacer la primera invitación y luego reconfirmar. Y como no había WhatsApp, teléfono, ni ninguna comunicación, había que ir personalmente a decirle: vengan, la cena está preparada. Y el criado, con mucha expectativa de que todos aceptaran por nombre propio, resulta, ahí se citan solamente 3 casos, para sorpresa de él, que a la primera familia, a los primeros invitados, dan la primera excusa. Y les dicen, por ejemplo: acabamos de comprar un terreno y justamente hoy queremos ir a conocerlo. Qué raro, ¿verdad? Como no lo conocieron antes de día. Pero así son las excusas, que al final no son tan razonables. El siguiente le dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y necesito ir a probar los bueyes justamente ahora. ¿Por qué no los probó primero? ¿Quién va a comprar bueyes sin probarlos primero? ¿Quién va a comprar un vehículo sin probarlo primero? Nadie lo compra a ciegas. Pero esta es la excusa que dieron. Y el otro le dice: acabo de casarme. Posiblemente hace unos 8 días, 10 días. Acabo de casarme y por eso es que no puedo ir. Entonces llegó el criado, sin duda desconcertado, y le dice a su amo: amo, de los que invitaste, principalmente a estos que resalta, ninguno quiere ir, y le dio las excusas. Entonces él le dice: bueno, entonces ve por los caminos, anda, y a los que encuentres los vas a traer, los invitas y los traes de una vez. Es decir, a los que están en la calle, en las esquinas, a los que no han comido, a los que no tienen algo especial, a ellos van a disfrutar de mi banquete, y los que yo invité se los van a perder por la eternidad. Esa es la triste y trágica realidad de muchas personas en el mundo, que cuando oyen la invitación que se les hace a una iglesia evangélica o a que vayan a escuchar una predicación, dan excusas porque realmente no quieren ir ni buscar a Dios de corazón. Así que hoy hablaremos precisamente acerca de las excusas, comenzando con las excusas que dan los impíos, los inconversos, para no ir a la iglesia, para no ir a escuchar una predicación, un mensaje, pero hablaremos principalmente sobre las excusas que los creyentes damos a veces para no servir a Dios, para no obedecer a Dios, para no hacer la voluntad del Señor. Sabía que no iba a haber amenes, no se preocupe. Por lo menos al principio. Hermanos, en los creyentes, desde que Adán y Eva pecaron, y desde que Adán, cuando fue confrontado con el Señor, que le dijo cuando pecó Adán, después de Eva, y le dijo a Adán: ¿qué pasó? Porque pecaron y se fueron a esconder. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tuve miedo y me escondí. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué desobedeciste? Lo que quiere decir el pasaje. Y él dijo la primera excusa de la humanidad. Cuando entró el pecado, entraron las excusas. La mujer que me diste fue la que me dio de comer. Le echó la culpa a la mujer. La mujer que me dice. Y luego va con Eva. Eva, ¿qué pasó? ¿Por qué pecaste? La serpiente me engañó. Tanto Adán como Eva
pusieron esas dos excusas, pero el Señor no aceptó ninguna de las dos excusas. Porque realmente ellos fueron los que irresponsablemente pecaron, de hecho, desobedecieron. ¿Qué es una excusa? Es un argumento bien elaborado, es un intento de justificar lo que no es justificable para defender la desobediencia, la conducta, la irresponsabilidad y el no haber completado o haber hecho el compromiso de cumplir con la voluntad de Dios. Así que hoy examinaremos 3 excusas que aparecen en las Escrituras que presentaron algunos creyentes, pero que les produjeron consecuencias graves. Por eso hemos titulado la predicación El peligro de las excusas ante Dios. Primer punto, 3 diferentes tipos de excusas. La excusa de la transferencia de culpa, es decir, echarle la culpa al otro. Es la negación de la responsabilidad y la victimización. Resulta que el que desobedece resulta siendo la víctima cuando da una excusa. Es víctima de las circunstancias, es víctima de las otras personas y él dice, yo no tuve la culpa. Fue la mujer que me diste, Señor. La mujer que me diste. Un predicador dijo en una ocasión, acertadamente, creo, cuando el Señor oyó la respuesta de Adán, que fue la mujer que le dio quien lo hizo pecar y que él no era responsable, él dijo, desde ese momento fue la primera y la única vez en que Dios le dio la mujer a un hombre. De ahí en adelante, cada quien escoge a su mujer. Para que no le eche la culpa pues a Dios. Hermanos, Dios da discernimiento, da instrucciones, da normas, da principios para que los varones escojan a sus mujeres de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no se las va a escoger a ustedes, porque después le van a echar la culpa a Él. Usted la escogió, usted aguántela, hermano. Hermana, usted aceptó, aguántela. No tenemos excusas. Es la excusa cabalmente de Adán y Eva, la de la transferencia de culpa. La serpiente me engañó. Es decir, el diablo tuvo la culpa, Señor. Y el Señor le tiene que decir, no fue el diablo. Tú elegiste desobedecer. Porque yo te di a ti y a tu esposo un mandato. El mandato era este. Una instrucción y un mandato. La instrucción de todos estos árboles que hay en el huerto, que eran sin duda miles de árboles de distintos colores, sabores, olores, deliciosísimos sin duda. Y les dijo, solo de este único fruto de este árbol no pueden comer. Ustedes tienen la libertad, por eso yo les digo, de todos estos van a escoger y de este no. Entonces no le aceptó la culpa ni a Adán ni a Eva. Esto nos da ya la idea de que tampoco los creyentes pueden echarle la culpa a Satanás cuando desobedecen. Satanás no tiene la culpa. Satanás incita. Satanás puede, claro, calumnia, injuria, tienta, confunde, engaña, tienta para que desobedezcamos, pero no es el responsable. Nosotros somos los que al final decidimos pecar o no pecar. El diablo me puede decir a mí pecar, pero le digo no gracias, punto. El pecado me puede decir por aquí y por allá y me puede tentar. Hermanos, llegó una enseñanza hace muchos años terriblemente equivocada,
precisamente justificando y excusando al hombre de sus pecados. Esta doctrina, que todavía persiste lastimosamente en alguna parte de algún pequeño sector de la Iglesia Evangélica de Guatemala, en el mundo entero, la creencia de que el cristiano nacido de nuevo puede estar endemoniado. Y que cuando el cristiano comete un pecado de adulterio, tiene un demonio de adulterio, que es el demonio quien lo poseyó y es el demonio quien lo hace cometer el adulterio. Pobrecito el hermano, no es él, es el demonio, dice esta doctrina. Yo soy testigo hace 43 años, casi 45 años, donde crecí, nací prácticamente y crecí espiritualmente. Pues ahí se enseñaba, y muchas otras iglesias, se enseñaba que el cristiano podía estar endemoniado. Entonces cuando la persona, un hermano de repente caía en la bebida, entonces no, ese está endemoniado, es el demonio. Entonces, hay que traerlo al cuartito y aquí vamos a echarle fuera el demonio de borrachera que tiene. Entonces lo que se estaba enseñando es, pobrecito el hermano es víctima porque el demonio de adulterio es el que lo domina. Llegaba el hermano con el pastor, pastor, mi esposa es celosísima, me cela por todo, tiene demonio de celos. Al cuartito, por favor, venga, tráigala. Vamos a echarle fuera el demonio de celos. La hermana no es culpable, es el demonio de celos. En ese entonces, bajo sujeción y bajo instrucción, yo eché fuera demonios de adulterio. Ahora sé que no salieron, ¿verdad? Eché demonios de celos, de pleitos, de ira, de contiendas. Es un demonio. No, mi querido hermano. El hombre es responsable porque la Biblia dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, herejías y cosas semejantes a estas. Entonces son obras de la carne, el hombre es el responsable. No es el demonio tienta, pero el demonio no obliga. Por eso, hermano, pobrecito el diablo, ya no le eche la culpa. Ya está condenado, el diablo ya está condenado, está derrotado. Y usted y los cristianos le echan un montón de culpas al pobre diablo que no las tiene. Esa doctrina de que el cristiano puede estar endemoniado le echa la culpa al diablo y no al hombre. Es lo que hizo Eva. La serpiente me engañó, el demonio me domina, el demonio me incita a que yo haga eso. Eso es falso, es mentira. Ezequiel evidencia la responsabilidad individual. Nadie tiene excusas ante el Señor. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Y usted por qué es así, hermana? Es que mi mamá es igual. Usted es la responsable de actuar, si es que dijera así, de manera personal. ¿Y usted por qué hizo eso? Es que mi papá hace lo mismo. Sí, pero usted ya es cristiano, o es que el abuelo también hacía lo mismo. Pero usted en Cristo ha sido libre y usted tiene libre decisión para decir no al pecado. Usted es el responsable, yo soy el responsable. Por eso, claro, el texto es muy, muy claro. El pecado del padre no se le puede inculpar. El hijo no llevará el pecado del padre. La justicia del justo será sobre él. ¿Y usted por qué actúa así, hermano? Mire, la verdad es que ya no aguanto la presión de mi esposa, hermano. Puede ser que haya presión o no haya presión, pero usted es el responsable de pecar o no pecar. ¿Y por qué hizo usted eso? Mire, es que mi jefe ya no aguanto, ya no lo aguanto, que es así, así. Entonces paré haciendo esto. Es echarle la culpa al otro, al jefe, a la esposa, al cónyuge, a los hijos, al trabajo, al tránsito, al que maneja mal. ¿Y usted por qué dijo esas malas palabras ahí en el tráfico? Es que viera cómo me estaba estorbando y que me estaba alegando.
¿Quién pecó? El cristiano. Eso no es la voluntad del Señor. A veces toman alguna decisión entre familia y sale mala cosa y dice, ¿tú dijiste que lo hiciera? No, yo te sugerí, pero la decisión es tuya. O a veces uno dice, bueno, yo siempre trato de hacer la cosa, pero siempre me están interrumpiendo. O sea, la culpa a los otros también. Me fue tan mal. Mire, a veces, ¿sabe qué pasaba con los estudiantes cuando no nos iba bien en las clases y nos entregaban las notas? ¿Y por qué sacaste mala nota? El profesor enseña muy mal, papá. El profesor era el culpable. La culpa de transferencia es el otro, es el profesor. Es el profesor. ¿Por qué no llegaste a tiempo? Es que me atrasó, mi esposa siempre me atrasa. Es cierto que a veces le cuesta arreglarse y tomar tiempo, pero no hay que echar la culpa al otro. Somos responsables. Está la excusa, ese es otro tipo, la excusa de la espontaneidad mágica. La espontaneidad mágica. Cuando las cosas, en la excusa que se da, parece como que si sucedieran solas. Esto aconteció a un hombre de Dios, a un hombre consagrado, uno de los sacerdotes más consagrados, o con un llamado muy alto, a Aarón. Oiga lo que pasó. Éxodo 32, 3, 5. Dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro, los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Leamos bien el texto. Y él los tomó en las manos de ellos, y le dio, él, ¿verdad?, forma con un buril, un instrumento para tallar, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Siguiente. Y viendo esto, Aarón edificó un altar del becerro y pregonó. Aarón dijo, mañana será fiesta para Jehová, una fiesta de ídolos, aunque supuestamente para Jehová. Cuando ellos están haciendo eso, Moisés está bajando de estar ante la presencia del Señor y observa lo que sucede. Y el pueblo entró en un desenfreno terrible. Comenzaron a danzar carnalmente, a hacer fiestas con el becerro. Y dice el texto que Moisés se enfureció, se enardeció al ver lo que el pueblo había hecho, cómo se había desenfrenado, había caído en idolatría, y el responsable era Aarón, porque él se había quedado a cargo. Y cuando Moisés le pregunta, confronta a Aarón, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo permitiste? Oiga la respuesta que él dio. Es una excusa de espontaneidad mágica. Ya lo voy a explicar. Veamos lo que dice Éxodo 32, 24. Aarón respondióle a Moisés, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Le está contando a Moisés, ¿verdad? ¿Quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron. Y lo eché al fuego. Y fíjate que salió un becerro. Este becerro salió. Yo no sé cómo salió, pero salió. Mira qué excusa la que da Aarón. Lo eché al fuego y salió este becerro. Ahora, volvamos a leer el versículo anterior, 32, 3, 5. Y viendo, 32, desde el versículo 3, 32, 3, 5, gracias. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron ¿a quién? A Aarón. Siguiente. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. ¿Quién le dio forma con buril al becerro? E hizo de ahí un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 5.
Y viendo esto Aarón, o sea, ¿quién edificó un altar delante del becerro? Aarón. ¿Y quién pregonó a Aarón que sería fiesta para Jehová, ese tipo de fiesta idolátrica? Aarón. Pero la respuesta es sorprendente. El pueblo me dio el oro, lo eché en el fuego y salió el becerro. Salió el becerro, como si el becerro se hubiera formado espontáneamente de manera mágica, sin intervención humana. Aarón estaba minimizando su participación activa, negando su intencionalidad. Él lo hizo paso por paso, lo hizo con conciencia, carnal, pero la hizo. Aarón estaba negando su participación. Estaba diciendo, yo no lo hice, salió el becerro. No sé cómo pasó, pero ahí está. Las cosas se salieron del control, yo no tengo la culpa. No fue mi intención. A veces damos excusas parecidas cuando nosotros no hemos hecho algo de acuerdo a la voluntad del Señor, lo que nos correspondía hacer al compromiso que se nos había pedido. Hay personas, hay creyentes que han caído en pecados y que dan a veces estas excusas, que algunas quizás la darán con una intención tal vez buena y otros saben que es una excusa. Alguien para cayendo en fornicación, adulterio, y le dice luego al pastor, no sé cómo terminé en esta relación pecaminosa. No sé cómo me paré enredando. ¿Cómo que no sabe? Lo pensó, lo planeó y lo ejecutó. Usted es el responsable, o la persona que cometió ese pecado es responsable. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. O de repente apareció ahí en el cuarto con la... No sé, aquí aparecí. No sé ni cómo. Transportado, ¿saber cómo? No. Es como que si David hubiera dicho cuando pecó contra el Señor y pecó con adulterio con Betsabé. Yo no sé, pero de repente estaba aquí en la alcoba del rey conmigo y aquí estaba. No, él la vio, él la codició, él la mandó a traer y se acostó con ella. Él pecó. Alguien puede decir, el enojo siempre me domina. ¿Cómo así que el enojo siempre lo domina? ¿Es el enojo el culpable o es usted quien se enoja? Cuando nos enojamos somos nosotros, no es que el enojo me domina, fíjese. Como que fuera el enojo algo externo. Mire, la mentira me salió de la boca sin pensarlo. Cuando yo sentía lo había dicho. Actuamos como que si el pecado fuera algo que nos sucede en lugar de algo que elegimos. Hermanos, que el Señor nos guarde, nos libre. Hay que dejemos de actuar como víctimas pasivas de nuestro propio pecado. Yo paré pecando, sí, pero no hagamos como lo hacían los alcohólicos. Durante varios años hemos aconsejado a familias donde hay tristemente un alcohólico. Y la característica típica del alcohólico cuando vuelve a beber es que la culpa la tienen los hijos, la culpa la tiene la esposa, la culpa la tiene la suegra, la culpa la tiene el compañero, y todos tienen la culpa, pero menos él. Y siempre son excusas. ¿Y por qué volviste a beber? Es que me salió mal esto y me provocaron y tuve un gran problema y por eso es que vi. Todos son culpables menos él. Esa es la característica, por ejemplo, en el caso del alcohol. Lo mismo puede ser en el caso del fornicario, en el caso del que se droga. Es lo mismo, echarle la culpa a los demás. Es interesante que en el programa de Alcohólicos Anónimos, que surgió hace muchísimos años y surgió precisamente de alguien que era creyente, pero no quiso usar la palabra de Dios abiertamente, sino atraer a todos para que lograran salir de su alcoholismo.
Y el primer paso que les enseñan, he leído el manual de ellos, y algunos que habrán pasado por ahí lo saben, es lo primero que tienen que hacer para salir del alcoholismo es reconocer que ellos son los alcohólicos. Y lo primero que quieren decir, yo soy fulano de tal y soy alcohólico. Ahí comienza la liberación del alcoholismo, cuando alguien acepta su culpabilidad y no le va a echar la culpa a la mujer, a su suegra, al gato, al perro, a quien sea. Yo soy alcohólico. Ahí comienza la recuperación. Alguien dice, yo no sé, de repente me encontré viendo pornografía. Es cierto que puede aparecer alguna cuestión ahí que pueda tentar, pero el hecho de ver ya la pornografía es una elección. Es una elección, es un pecado donde se piensa, se seduce y se cae en ese pecado. Así podemos ilustrar muchos pecados de las justificaciones modernas de algo que es espontáneo. Yo no sé, no tuve intención, de repente me encontré aquí, no sé cómo pasó. Esa es la excusa de Aarón. No sé cómo salió el becerro, yo eché esto y salió esto. El Señor no va a aceptar esa excusa, nunca aceptará. Así que decía que alguien no puede decir, no sé por qué a veces exploto en ira. La ira tiene un fundamento. Se guarda en el corazón, no se perdona, no se arreglan las diferencias y se va acumulando y acumulando y acumulando y de repente explota. Hay que asumir la responsabilidad y decir, yo tengo este problema, yo soy el responsable. Señor, aquí estoy. En cuanto a las personas, es interesante que también ponen muchas excusas comunes para no ir al Evangelio, para no ir a una iglesia. Uno les pregunta si quieren ir a la iglesia, si quieren escuchar palabra de Dios, y las excusas más comunes son estas, las de no cristianos. No voy porque todos los cristianos son hipócritas. O hay mucha gente hipócrita ahí usted. Bueno, se va a encontrar con muchos hipócritas en el infierno también. No, yo no necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Yo creo en Dios aquí adentro en mi casa. Sí, también los demás creen y tiemblan, pero no se convierten. Una excusa. Estoy muy ocupado. Fíjese que ya fui y no me gustó. No me gustó, qué aburrido. El pastor cómo se tarda, cómo habla. La música no me gustó, no me atendieron. Excusas. Hay personas que cuando uno empieza a evangelizarle, dicen, no, mire, la Biblia fue escrita por hombres. Esa no es palabra de Dios. ¿Ha escuchado usted esa excusa? Sí. Hay muchas religiones. ¿Cómo saber cuál es la verdadera? Otros dicen, no, que todas las religiones son buenas. Si Dios fuera real y de verdad existiera, no habría tanta maldad en el mundo, tanto sufrimiento. Excusas de los impíos para no escuchar el Evangelio. No, al final yo no soy buena persona. Yo no soy tan malo como otros. Hermanos, ¿qué excusas damos los creyentes para no servirle a Dios? ¿Qué excusa damos los creyentes para no hacer la voluntad de Dios? ¿Qué excusa damos los creyentes cuando no venimos a la iglesia? ¿Qué excusa damos al Señor cuando no hacemos su voluntad? Vean, a mí me sorprende cómo es que muchas veces dejamos de venir a congregarnos por cuestiones
que no tienen tanta relevancia comparado con la comunión del Señor, con honrarlo en el día del Señor, con bendecirlo. ¿Qué excusas a veces dan o damos para no ir a veces a la congregación? Y no es para ustedes porque ustedes vinieron hoy. Esto es para los que no vinieron hoy. ¿Qué excusas damos? Ay, ayer trabajé mucho, estoy muy cansado, salí bien. No. Pero hay quienes están tan cansados, pero si hay un partido de Guatemala contra El Salvador, miran la hora y media. Se van a donde están. Pueden pasar 2 horas, 3 horas viendo una película de Netflix. No voy a preguntar quiénes tienen Netflix aquí porque sé que algunos tienen. Nosotros también tenemos, no se preocupen. ¿Qué excusas damos? Estoy cansado, no tengo otro día para descansar. Bueno, ¿quién le da la vida? ¿Quién le da el trabajo? ¿Quién le da la fuerza? ¿Es el Señor? ¿Qué excusa ponemos? Hay mucho frío, muy temprano, mañana va a llover. Mañana hay una gran cola ahí para el cementerio. No, mejor me quedo aquí. Es cierto que hay razones objetivas. Cuando uno está enfermo, hay que cuidarse. Ahora, veamos a la tercera excusa. La excusa, Dios es el responsable al final. Es Dios quien lo hizo. Algunos creyentes, al enfrentar las consecuencias de sus actos, intentan justificarse diciendo que fue la voluntad de Dios o que Dios lo hizo. Esta postura busca trasladar la responsabilidad moral del ser humano a Dios, como si Él fuera el autor directo del mal o del pecado. Eso fue lo que trató de hacer Job ante tanto sufrimiento cuando expresó en Job 48, quise decir. Dice así, Reina Valera 60, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Dios cuestiona la justicia del hombre. Dios le responde a Job, quien en su sufrimiento había comenzado a cuestionar la justicia divina. Entonces Dios reprende a Job y le dice, Job, no es así. ¿Tú pretendes justificarte para echarme la culpa a mí? En otras palabras dice, yo no soy el responsable. Este versículo denuncia la arrogancia de culpar a Dios para encubrir nuestras propias fallas. No es Dios quien debe ser juzgado por nuestras decisiones. Santiago 1, 13, 15 dice lo siguiente, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, malos deseos, vieja naturaleza, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí nos revela el proceso de la tentación, el proceso de la elección de pecar, las consecuencias del pecado consumado. Dios no tienta a nadie. Dios no es el culpable de lo que está pasando. Tampoco el diablo es culpable cuando el creyente peca. No. Y tampoco es culpable nadie más. El pecado, siguiendo lo que decíamos con Aarón, el pecado no sale espontáneamente, brota de las decisiones internas. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia produce la tentación y luego el pecado. Santiago aclara que Dios no es el autor del pecado ni de la tentación. La raíz del mal está en la propia inclinación del ser humano. Cada persona es responsable de sus decisiones. Culpar a Dios es una forma de evadir la responsabilidad. Dios permite, esa es la diferencia, pero no provoca el mal. En la enseñanza cristiana se distingue entre lo que Dios permite porque Él es soberano y lo que ordena. Dios puede permitir que ocurran las cosas malas, pero no es el autor del pecado. Cuando un hijo de Dios, teniendo el libre albedrío, conociendo a Cristo, tiene la libertad
de escoger lo bueno y lo malo, porque ha sido verdaderamente libre. Ahora, él tiene la libertad. Ahora, si en su obstinación, si en su carnalidad, porque no ha buscado la espiritualidad, no ha buscado el espíritu, el fruto, etc., persiste en pecar una vez y otra vez y otra vez, el Espíritu Santo lo redarguye. El Espíritu Santo le dice, no lo hagas. El Espíritu Santo le recuerda, pero la carnalidad insiste. Entonces, de tanto insistir, porque hay terquedad, hay obstinación, hay insensatez, entonces el Señor dice, bueno, eres mi hijo, pero estás tan terco y obstinado, te voy a dejar que pruebes. Es decir, de tus fuerzas, pero es tú el responsable de sufrir tus propias consecuencias de tu pecado. Entonces, el cristiano para pecando, porque tiene libre albedrío, y resulta padeciendo las graves consecuencias. Así que el creyente ha sido dotado de libertad. Esa libertad implica responsabilidad. No se puede usar a Dios como chivo expiatorio ni de nuestras malas decisiones, tampoco el diablo. Culpar a Dios es una forma de autojustificación que impide el arrepentimiento. Mientras una persona no asuma su culpa, no puede haber verdadera transformación. No puede haber verdadera comunión con el Señor. Los textos de Job y Santiago que hemos visto confrontan directamente la excusa de que Dios es el culpable. Ambos subrayan que Dios es justo y no puede ser acusado de injusticia. Que la tentación y el pecado nacen del corazón humano, no de Dios. Satanás puede tentar, como hemos explicado, pero es el cristiano el que elige pecar y desobedecer. Culpar a Dios es una forma de invalidar su juicio, negar nuestra responsabilidad personal. ¿Cuáles son las consecuencias de poner excusas ante Dios? El pecado nos esclaviza, nos contamina, mata nuestra comunión, disminuye nuestra espiritualidad, se rompe la comunión espiritual. Las excusas nos mantienen atrapados en la mediocridad espiritual. El que no reconoce sus pecados, sus acciones ante Dios, no va a prosperar. Ese es el problema. No va a prosperar. Se va a quedar en pobreza espiritual. Aunque las excusas puedan ser algo espirituales, puedan sonar prudentes, puedan sonar como piadosas, pero el que encubre sus pecados no va a prosperar. ¿Cuál es la forma, para ir terminando, de liberarnos de las excusas y sus consecuencias? Primero, reconocer la responsabilidad personal cada vez que nos equivocamos. Cada vez que cometemos un error, cada vez que hacemos algo. Incluso hasta en la vida diaria se ha introducido las excusas de manera inadvertida, que ya lo damos por hecho, aún en nuestro lenguaje, cuando suceden cosas. Usted agarra un vaso, se le cae, lo quiebra, y le dice la esposa, ¿y qué pasó? Se quebró, dice. Así se quebró. Usted casi nunca va a ir, yo lo quebré, perdón, lo siento. Usted no va a ir, se quebró. Cuando usted pasa trayendo algo y ¡pum! Se cae, ¿qué pasó? Se cayó. No dice, yo lo boté. Uno agarra algo y no lo sabe manipular bien y lo electrocuta hay un cortocircuito. ¿Y qué pasó? Se arruinó. Hasta levanta la mano uno así, se arruinó. Usted lo arruinó, yo lo arruiné. ¿Por qué no asumimos nuestra responsabilidad? Porque las excusas vienen desde Adán. Cuando entró el pecado entraron las excusas. Ahora, cuando Cristo nos libertó, se acaban las excusas. Somos responsables ante Dios. Sabemos lo bueno y sabemos lo malo. No le echamos la culpa a nadie. Yo, Señor.
David fue restaurado plenamente y el Señor tuvo misericordia. Cuando él pecó, aunque quiso ocultar su pecado de adulterio y luego de asesinato, él, cuando fue confrontado por el Señor por medio del profeta Natán, en el momento dado, cuando se dio cuenta, porque el pecado ciega también, pero eso no quita la responsabilidad, se dio cuenta de la gravedad del pecado, cayó de rodillas y comenzó a gemir y a llorar y dijo: he pecado contra el Señor. No dijo: es que la mujer estaba muy bonita y se estaba bañando, yo salí ahí sin querer, la vi y sin querer la traje y sin querer nada, que no. Yo, Señor, he pecado delante de Dios. Contra ti y solo contra ti he pecado. Señor, ten misericordia de mí. Es lo que debemos de hacer. En la familia y en el matrimonio cada quien debe de responder con honestidad y reconocer su error. Perdón, me equivoqué, lo siento, no debí de haberlo hecho, no debí de haberlo dicho, lo siento, soy responsable. Cuando nos disculpamos, si lo debemos de hacer sinceramente, cambiemos nuestro lenguaje, porque el lenguaje también se mete la excusa. Cuando uno quiere disculparse, digamos, con el cónyuge, con un ser querido, con los hijos, con un amigo, con un compañero, con un hermano o con una persona, uno dice: ay, sí, disculpe. Cuando uno dice disculpe, es neutro. Disculpe, sí. Es raro que en alguien diga: me disculpo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad que es raro que uno diga: me disculpo? Disculpe, dice uno, como dice, pues, disculpe, ¿eh? Pero no es lo mismo que diga: me disculpo, pido perdón. Eso es asumir la responsabilidad. Entonces, la próxima vez cuando esté peleando ahí, con algún ser querido en la familia, con el matrimonio, diga: me disculpo. No diga perdón, no, pido perdón, me disculpo. Eso sana, eso sana. Cuando uno reconoce el pecado, ahí comienza la sanidad y la liberación y la restauración. El Señor restauró a David porque él asumió la responsabilidad y no le echó la culpa a nadie. Así que reconocer que de nosotros sale la tentación y luego por nuestra decisión pecamos o desobedecemos. Jesús enseñó: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Hermanos, lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados sin culpar a nadie más. Somos responsables. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados y se justifica, podríamos decir con honestidad, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El Señor es bueno, es muy misericordioso. Primera de Juan 1:9 dice, es tan tierno Juan cuando escribe, inspirado por el Espíritu Santo: hijitos míos, les escribo para que no pequen. Pero si alguno de ustedes ha pecado, en otras palabras, reconózcalo, acéptelo, no le eche la culpa a los demás. ¿Por qué? Como lo dice el siguiente texto, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire qué gracia, qué misericordia, qué misericordia. Uno ve las oraciones, al leer las oraciones del fariseo y del publicano. El fariseo era pecador fino, pecador de ropero, de armario, es decir, escondido, ¿verdad? Ese adulteraba a escondidas, ese tomaba a escondidas, pero ahí en el templo, en el santuario, llegaba y decía: Señor, te doy gracias porque no soy pecador, no soy malo como otros que son ladrones, que son como ese que está ahí, el otro, ¿verdad? No soy como ese, Señor. Y otros agregaban: Señor, gracias porque no me hiciste mujer, ni por... Fíjese, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento, no me quiero alargar ni desviarme del tema, las mujeres no se apreciaban más a los hijos varones. Entonces, hasta por eso daban gracias a los fariseos, pero no aceptaban su culpa, eran hipócritas.
Pero el que abiertamente, como lo hace el publicano, que no quería ni alzar la voz y decía, Señor, 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 ten misericordia de este pecador, sé propicio de este pecador. Este salió justificado a su casa, dijo Jesús. Él regresó porque reconoció, no puso excusas y dijo, ten misericordia de este pecador. Él regresó a su casa justificado, bendecido, salvado, por cuanto asumió su responsabilidad. Conclusión. Conclusión y aplicación. Cada uno es responsable personalmente. De aquí en adelante, ya saben, no le eche la culpa a nadie más. Si usted pecó y desobedeció, usted es el responsable. Yo soy el responsable. ¿Alguien quiere decir amén? El pecado es decisión, no es accidente. Dios no es responsable de nuestros pecados, estamos concluyendo. Desobediencias y desórdenes morales, tampoco el pobre diablo. Cuando se desobedece o se peca, recuerde, las excusas lo mantendrán en la mediocridad espiritual, la honestidad radical lo lanzará al propósito de Dios. Cuando uno es honesto, el Señor lo perdona, lo levanta, lo humilla. El que se humilla, Dios lo levanta. Pero el que permanece así y pone excusas, Dios lo humilla. Ahora vea, no hay que echarle la culpa a las circunstancias ni a lo que nos está pasando, porque voy a darles unos ejemplos que creo que van a impactar su vida como lo hicieron con la mía. Vea la gran diferencia. Jesús, como verdaderamente hombre, no es que él tuviera el poder de Dios en ese momento, él se despojó, se hizo hombre, se despojó de sus atributos divinos y estaba lleno del Espíritu Santo. Y como hombre venció la tentación de Satanás en el desierto, donde llegó a tener hambre, pero allí venció la tentación. Adán cayó en la tentación en un jardín donde lo tenía todo. O sea, no importa la circunstancia, es la decisión de pecar o no pecar. Jesús vence la tentación en el desierto. Y Adán es derrotado, es vencido por la tentación en un jardín. ¿No? Vea la diferencia. Vea, el siguiente caso. José de Egipto venció la tentación del pecado sexual, del adulterio, siendo esclavo en la casa de Potifar. David, como rey, cayó en pecado sexual, en adulterio, en el palacio. Mire la diferencia, no son las circunstancias, es la decisión. Abraham obedeció el llamado a Dios, saliendo a una tierra sin saber a dónde iba, pero le creyó a Dios. No puso excusas de nada cuando Dios lo llamó. Y sin embargo, Jonás desobedeció sabiendo a dónde lo había enviado el Señor a proclamar el evangelio de arrepentimiento, a Nínive. Y sin embargo desobedeció. Así que no son las circunstancias, es la responsabilidad personal. Y recordemos esta maravillosa verdad. Jesús no murió en la cruz para que tuviéramos mejores excusas. Murió para que no necesitáramos ninguna. Su sangre no cubre nuestras justificaciones. Cubre nuestros pecados confesados. Así que hay que dejar de negociar y dejar de poner excusas y decirle, Señor, aquí estoy. Cuando peque, Señor, no me lo permitas, pero si peco, seré responsable. Y no me permitas volver a caer en el pecado. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. La vida victoriosa comienza cuando las excusas terminan. El que es honesto ante Dios lo va a bendecir. Oremos un momentito. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, hemos visto lo grave y lo peligroso que son las excusas ante ti. No tenemos excusas para buscar la santificación. Podemos ser santos, Señor. Tú nos has dado
la vida eterna, nos has dado el Espíritu Santo, nos has dado la armadura para los creyentes, nos has dado dones, talentos, nos has llenado de tus virtudes. No tenemos excusa para santificarnos. Sí podemos santificarnos con tu amor, con tu poder, con tu ayuda y con tu gracia. Señor, que cada uno nos vayamos con esta convicción. No tenemos excusas, Señor, para pecar sin recibir consecuencias. Nosotros ahora tenemos la convicción de que al final somos los que decidimos pecar o no pecar. Ayúdanos a no pecar. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Gracias, Padre, porque nos hiciste libre en Cristo Jesús. Que el pecado no nos quite la paz, el gozo, la libertad, la fortaleza, la salud espiritual, la salud física. No, Señor, no se lo permitamos. El pecado trae graves consecuencias y las excusas los empeoran. Danos la humildad, Señor, que cuando cometamos un error, digamos, me equivoqué. Yo soy responsable. Yo lo arruiné. Yo quebré esta relación. Soy responsable, perdóname. Y nos vas a restaurar, y nos vas a bendecir, y nos vas a ayudar. Pero te rogamos, si es posible, que no nos permita, Señor. Porque nos has dado todo para vivir una vida santa. Señor, derrotaste al diablo, al mundo, a la carne, a Satanás, y nos has dado esa victoria. No tenemos excusa para no ser santos y buscar tu santidad. Es mentira de Satanás de que no se puede ser santo. Sí se puede ser santo. Con el poder de tu Espíritu, con la dependencia de Cristo, con la gracia tuya. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Quizá habrá alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que no es cristiano, que no tiene la vida eterna, que sus pecados no han sido perdonados y que si muriera no iría al cielo, iría a condenación. Yo les suplico que si hay alguien aquí así hoy, no ponga una excusa más. Las excusas que hemos oído es que no estoy preparado todavía. No necesita estar preparado. Dios lo ama tal y como está y lo recibe tal y como está para amarlo, perdonarlo y salvarlo. No ponga ninguna excusa, es que mi familia viene de otra religión y saber qué va a decir. Entregue su vida a Cristo y deje las consecuencias al Señor. Entregue su vida al Señor. No pongan ninguna excusa más. Dios ya demostró que lo ama, muriendo en la cruz por sus pecados y los míos. No necesita más demostración, solo con humildad reconocer, sí, soy pecador. Y me arrepiento de mis pecados y entrego mi vida a Jesucristo. Si usted hace eso, yo le prometo, de acuerdo a la Biblia y la experiencia que hemos vivido todos los creyentes, que el Señor nos salva, nos perdona, nos hace nuevas criaturas, nos pone un corazón nuevo, un espíritu nuevo, nos transforma la mente y nunca somos iguales como éramos antes. Nos da una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar los hijos de Dios. Así que si alguien necesita recibir a Cristo, entregue su vida al Señor hoy, crea en Él y será salvo. Tendrá la vida eterna y comenzará una nueva vida. ¿Habrá alguien que necesita recibir a Cristo ahí donde está? Solo levante su mano o ven aquí al frente, levante su mano. La oración es muy sencilla, solo de corazón. Jesucristo, soy pecador, reconozco que he pecado, me arrepiento de todos mis pecados, errores, maldades, equivocaciones, y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía
familia de Dios.